Hola, soy Constanza Vera y aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de La Cultura en Portada, este nuevo proyecto de Revista La Máquina. Y como ven, aquí estamos en las dependencias de Cineplanet, en la Sala Prime del Costanera Center. En este proyecto vamos a conocer a actores, actrices y personas importantes del rubro cultural. Y además vamos a tener una conversación del por qué siempre, pero siempre la cultura tiene que estar en portada. Además vamos a conocer sus aspectos personales y las aspiraciones de nuestros protagonistas. Ahora, en este capítulo, vamos a hablar con Rayen Montenegro, la joven actriz que fue la protagonista de la saga Sayen de Amazon Prime Video y también de series bastante importantes, como lo fue Inés del Alma Mía e Hija del Fuego. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cultura en Portada, un nuevo espacio de Revista La Máquina. Este ya es otra conversación que vamos a tener con otra exponente de la actuación nacional. Por supuesto me acompaña Constanza Vera, mi querida amiga, también subeditora de la revista. Y en esta oportunidad, acá en Cineplanet, como fue en la introducción de Constanza, estamos con una actriz que curiosamente ha sido una de las más comentadas también desde el 2024-2025, por una saga que vamos a comentar cómo fue la preparación, cómo fue vivir la experiencia de la acción en Chile también, que es algo muy inusual. Estamos hablando, por supuesto, de Rayen Montenegro, quien ustedes seguramente la vieron en la saga Sayen. ¿Cómo está Rayen? Mucho gusto, chiquillos. Sí, mucho gusto. Muy contenta de la invitación. Siempre es un agrado conversar con ustedes, con su buena onda. Así que feliz. Sí, quiero decir que Rayen también es una de las actrices que siempre nos ha abierto las puertas también a colaborar contigo. Por ejemplo, los premios Caleuche, que hemos sacado una foto súper bonita. No, yo siempre agradecida, chiquillos. Bacán. Yo no le doy color. Buena, bacán. Sí, bueno, comencemos conversando respecto a tu inicio, ¿no? Nosotros nos interesa mucho en esta conversación de este programa de la revista, no solamente hablar para promocionar alguna película, sino que nos interesa mucho saber cómo llegaron a dónde están ahora. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste a la actuación, cómo fue tu infancia en ese sentido y cuándo fue el momento que el bichito te pegó y dijiste, quiero actuar, quiero ser actriz. Uy, bueno, yo si bien llevo muchos años viviendo en Santiago, creo que muchísimo más de la mitad de mi vida, me crié en provincia, en la zona de la Concagua, entre San Felipe y Los Andes, y un pueblito que se llama Santa María, y yo me crié ahí hasta los 13 años. En ese tiempo, porque ahora igual llega a 31 minutos, como que Santiago a 1000 también se ha extendido para esa zona, cuando yo era más chica, yo consumía todo lo que había en el Teatro Municipal de San Felipe. Fuera de fuera, como que había algo ahí que me gustaba y que yo buscaba desesperadamente. Entonces yo creo que como que empecé como una consumidora de ese teatro y claro, después empecé a tener grupos de amistades que también estaban un poco lo mismo en San Felipe. En ese tiempo yo estudiaba en un liceo de niñas, el liceo con número, el liceo de niñas Corina Urbina. Educar a una mujer es educar a una familia, ese era el lema. Y bueno, como que no había taller de teatro, no había ese tipo de instancias. Y yo creo que las busqué desesperadamente junto a mi grupo de amigos. Y en un momento era 2006 y estaba como la Revolución Pingüina como muy en boga. Yo me acuerdo haber visto un titular de las últimas noticias, nunca se me va a olvidar, que Osada protesta como de cuerpos pintados, mencionaban al LEA, Liceo Experimental Artístico de Quintana Normal. Y yo quedé loca, y fue como, yo quiero ir allí. Y ahí empecé como a insistirle a mi familia, que por otra parte mi mamá ya estaba teniendo como un trabajo en Santiago y estaba teniendo que arrendar en Santiago. Y insistí, bueno, mi abuela vivía en el bosque, entonces como que fui y di las pruebas, en ese tiempo me quedé en la casa de mi abuela, como que todo un tema, yo quería entrar a ese liceo y quedé. Hice la media ahí y claro, me fui por la rama de teatro y todo el cuento. Y después ya como que quise continuar estudios universitarios, como que al comienzo mis papás, claro, así como qué lindo, después ya como hacia ya el mundo más profesionalizante, así como pero pensemos lo mejor, porque es difícil. O sea, yo creo que ningún padre en ese aspecto en Chile por lo menos trata de evitar que los hijos estudien arte
porque no les guste o porque quieran que sus hijos no se realicen, sino que porque es muy difícil en Chile efectivamente poder vivir de las artes. Y eso es algo que yo por lo menos he experimentado desde que salí de la escuela. Han sido muchos años de hacer cositas, de estar haciendo películas, por ejemplo. Antes de Sayen yo había hecho 3 películas de cine nacional, como vamos a decir de bajo presupuesto, como con muchísimas otras dificultades. Y claro, ese tipo de trabajo se invisibiliza porque el consumo local es muy bajo. Independiente de que las películas puedan tener mayores o menores reconocimientos, creo que nos falta en Chile, sobre todo no como artistas, sino que nos faltan consumidores del arte. Como esta idea de la industria naranja en verdad no funciona porque no hemos tenido eventualmente una política de Estado finalmente que levante la necesidad en la gente de consumir arte local finalmente, como de consumir a sus artistas locales, de querer ir al teatro, de querer ver el cine nacional. Mucha gente se sorprende cuando uno les dice de Onda Media. La gente no sabe alguna vez. No sabe. La gente no conoce Onda Media. Si usted no conoce Onda Media, es una plataforma de cine chileno, es completamente gratuita, uno se puede hacer ¿cómo se llama esto? Un perfil. Un perfil y todo. Y puedes ver, sí. Bueno, CNTV también te permite ver todo tipo de financiamiento por el Consejo, completamente gratis. Ahí hay mucho cine nacional, cortometrajes, películas, sí, hay de series, todo. miniseries, así que yo se los recomiendo, por si no lo tienen. Y me ha pasado varias veces de eso, como, oiga, ¿y qué más podemos ver aparte de Sayen? Y le digo, está Onda Media, y aprovecho como de promocionar a Onda Media, está Onda Media, como para que le peguen un ojito. Una súper linda plataforma y ojalá pudiesen existir más instancias así, creo que nos haría a todos muy bien. Claro. A la gente que hace cine y a la gente que, o sea, a la gente que hace arte y al pueblo en general, o sea, tenemos que, las artes ayudan al corazón, finalmente, a poder empatizar, a poder mirar la vida de otra manera, al poder conmovernos, a poder imaginar, ¿cierto? Entonces nunca debe ser parte solo de un grupo de la sociedad, sino que necesitamos que todos, porque todos al final hemos hecho arte, ¿no? Sí. Como ahora que falleció Héctor Noguera, hubo harto un videíto de Héctor Noguera que hablaba de, claro, como, y que lo ha dicho Maturana y un montón de gente, que el ser humano antes de cualquier otra cosa aprende desde las artes. Todo niño dibuja, todo niño canta, todo niño baila. Es algo que es intrínseco al ser humano, es algo que necesitamos y que claro, que hay gente que se dedica a trabajar, a vivir de eso, una cosa, pero es algo que en realidad todos podemos desarrollar y que es súper importante que lo desarrollemos. Sí. Nos hace bien el corazón. Claro. Los mapuches al piu. Y bueno, ya hablando más como de tú también lo hablaste, tus estudios universitarios, ¿cómo fue ese proceso? Tú saliste de la mayor, ¿no? Ya, Creo que eso lo dice todo. La mayor se va a extinguir. No, por eso mismo te quería ver eso, sí, supe. Y además el Duoc, yo supe hace poco que el Duoc también se iba a cerrar. Estamos vivenciando un momento terrible, escuelas muy bonitas se están cerrando. Sí. El proyecto de la mayor más encima, creo que el año pasado tenía algo así como de 26 o 23 años, si mal no me equivoco. Sí. No, terrible, lo encuentro fatal, lo encuentro muy mal. Creo que más encima si uno empieza a contar como, por lo menos en el mundo del cine, como hay muchísimos actores y actrices de la mayor, está la Consuelo Carreño, que es de la mayor, hay un montón de gente dando vuelta, la misma ministra, o sea, la máxima autoridad en cultura viene de la mayor, Juan Maldonado también es de la mayor, hay un montón de actores y actrices, el mismo Matías Catalán también de la mayor, la Vane Perich también de la mayor, somos un montón de artistas que están igual en vitrina. Sí, claro. Fue como un semillero, digamos, de nuevos actores y actrices.
Y no, es terrible. Qué triste, Cuando yo escuché, fue como, pero es verdad, esto es real. Súper angustiante también porque los chiquillos, bueno, seguramente muchos irán a desertar de la escuela, se van a ir a otras escuelas por un tema de conveniencia. O sea, Sí. tema también económico, la mayor no es barata. Exacto. Que es privada, además. Es una, Sí. una universidad súper privada, Sí. que hace unos años está con el tema de la gratuidad. Y pucha, es muy lamentable Lo que está de la pasando, mayor. sí. Es un golpe, yo creo, a la cultura. Insisto, como si uno empieza a contar, esos son los nombres que se me ocurren ahora, pero si empezamos a escarbar también en el mundo como del teatro, hay un montón de gente de la mayor, que la Javiera Mendoza, que Sí. es una dramaturga, actriz, directora de la mayor. Juan Gálvez también es de la mayor. No, son generaciones y generaciones de artistas súper buenos, súper sólidos. La Reyes Montenegro. Oye, curiosamente, nosotros, bueno, para que la gente sepa que nosotros también trabajamos previamente a la Sí. entrevista, cierto que habíamos hablado de cuántas están vigentes, de cuántas escuelas, Sí. y contábamos con un dedo de una mano, ¿no? De la Finisterra. Las tradicionales, las ¿cachai? La tradicionales. Chile, la Cato. Sí, es que yo creo que eso es lo terrible, o sea, fuera de la tontera del libre mercado y todo lo que uno pueda esperar que no existe en la educación, que es el lucro. Estas escuelas eran una alternativa poderosa a escuelas tradicionales, bueno, el Ituch. O sea, el teatro en Chile se funda en las escuelas más, o sea, en la Universidad de Chile, la Católica, ¿cierto? Viene desde el norte y claro, como que ahí se generan las grandes instituciones en torno al teatro, pero claramente no dan abasto, digo, como para la cantidad de personas que quieren estudiar teatro. Y es que hayan existido otras escuelas y escuelas con nivel, digo, como la mayor, en un momento fue un peso pesado dentro de, digo, en un momento, porque ahora como llega a ser hasta deprimente pensar, porque más allá de la calidad de los docentes, de la malla que puede existir, estamos todos sabiendo que se va a cerrar, entonces como crónica de una muerte anunciada, muy triste, muy triste. Y pucha, como que claro, vuelve a generar esto de que se vuelva más hermético y por ende como un poquito más difícil de acceder, más competitivo al acceder a la escuela, que yo estoy completamente en contra, digo, como no solo en el teatro, yo creo que como sociedades deberíamos implementar otras formas de medición, además que pasar por la PSU, bueno, en mis tiempos la PSU, ahora no sé cómo La se PAES. llama. La PAES. Ahora la PAES. Creo que tienen como 2 posibilidades en el año de rendir. Exacto. Igual, para quitarle un poquito el peso y ya no te cobran en mi tiempo, onda, por 5 malas, o 3 malas. Te descontaban, sí. Era terrible el nivel de estrés que se vivía en el tiempo. Oye, para nuestro público más Z, esto debe ser casi como irrisorio. ¿Cómo le van a quitar buena? ¿Sí o no? Sí. No, pero era una exigencia. Sí. Así era. Sí. Pero tú hiciste la PSU también, pues yo también, tú también. Sí, claro. somos 32, ¿no? Sí. Cerca de ahí. Sí, oye, un comentario respecto a lo que hablamos un poquito antes del tema de la industria en Chile. 2 anécdotas muy chistosas. Una vez con Andamedia, una persona me preguntó, oye, pero hay que pagar por eso, ¿por qué quiero? Decía de inmediato, hay que pagar. Y yo le dije, no. Y ya le expliqué, me dijo, es gratis. Menos voy a ver. Que la gente pasa que cree que cuando es gratis es malo o es deficiente, claro. Sí, bueno, es que ahí yo creo que por eso necesitamos como que también, bueno, yo vengo de la educación pública, vengo del liceo numerado con 45 por sala, no sé, curso hasta la DF, ¿cachai? Entonces, claro, como se necesita otro tipo de fomento en las artes, por eso también digo, como muchas veces no tiene que ver con las voluntades que pueda tener una institución, sino que tiene que ver con las políticas de Estado finalmente en torno a la educación, en torno al arte, pensar el arte como algo necesario.
Independiente que la persona después... Yo tengo compañeros del experimental que no estudiaron arte. Eran súper buenos artistas, pero ahora son dentistas. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron desarrollarse en eso, pero sí o sí sus habilidades blandas, su forma, su perspectiva como dentista, yo creo que es distinta. Sí. Yo creo que al ser humano le hace bien. Yo creo que también la gente busca la película de taquilla, vamos a decir como el cine taquilla, porque también lo necesita. Obvio. Sí, yo creo que el punto es que en Chile en Chile se hacen cosas lindas, en las artes en general, en las artes visuales, en la música, en el cine, en el teatro, y muchas veces pasan desapercibidas a propósito también de que algo se vuelve bueno a propósito del reconocimiento, Claro. que también está muy bien. A mí me encanta lo que ha pasado, no sé, con la misteriosa mirada del flamenco, me parece genial. Me emocionó mucho el discurso de Diego Céspedes cuando ganan Mejor Película en Cannes. Yo también me emocioné con eso, o sea, me pareció súper lindo. Pero claro, están más cosas ocurriendo y por ahí la gente le puede quedar eso más en la retina, pero para atrás hay un montón de cine ocurriendo y hay un montón de jóvenes directores ocurriendo. O sea, tenemos cine para regalar, por ejemplo, ya que como que Máquina Diario igual, revista, perdón, siempre está como más como en ese lado. Sí, pues hay muchas creadoras y creadores que está pasando y quedan un poquito fuera porque no hay suficiente difusión también. Claro. De hecho, uno de los grandes problemas, no sé qué opinas tú, Connie, del cine chileno en general es la falta de marketing. Yo creo que el marketing, por ejemplo, Denominación de Origen, siempre lo voy a poner de ejemplo porque Tomás fue tan inteligente de acercar la película a la gente, no que la gente se acercara a la película. Exacto. Iban a los lugares, conversaban con la gente, bueno, la lucha, tú sabes cómo es. No, la lucha. Sí. Y bueno, y justamente en eso, ella, nosotros la apoyamos para hacer Reina de Viña, pero parece que al final no pudo quedar. No. Por las consideraciones, no sé, pero le escribí y me dijo que no, al final no podía. No va. No, me muero. Pero hay como 80 candidatos. Es que hay, pero una. Sí. Todos estos candidatos. No. Yo sí. No. Risa, ¿no? Sí, es Denominación de Origen. Bueno, para la gente ahí que nos está viendo o escuchando, no sé si saben que en Chile la protección al cine chileno es de una semana en cartelera. Exacto. Es muy difícil porque la taquilla se cuenta los fines de semana. Sí. Entonces, a nosotros nos pasó con La Isla de los Pingüinos. Fue la primera película que yo hice que se mantuvo como 2 semanas en el cine de La Reina. Ya. Y fue como, para nosotros en ese momento fue como, wow. Obvio. Porque en verdad es muy difícil como competir contra Avengers, contra Avatar. Es casi imposible, o sea, están en todos lados, están en la micro, ¿cachai? Están en los carteles gigantes, están por todas partes, entonces es muy difícil que la película del cine chileno en ese momento también, pues, como que uno figuraba con Juan Cano. Bueno, el Espinosa, él era más famoso en ese tiempo ya, pero nosotros éramos cualquiera, ¿cachai? O sea, que me rayé cualquiera. Juanito Cano en ese momento, claro, bien conocido en el medio, pero tampoco tan conocido para la gente. Claro. Cualquiera también. Entonces, muy difícil acarrear gente, como si no eres un rostro. Exacto. Si la gente no te reconoce, y generalmente los rostros también se hacen mucho en el lado televisivo. Sí. Entonces, para los actores o las actrices que no hemos hecho ese camino, es más difícil aún. Sí, y pasa mucho que, en la revista, para que quizás no nos conocen, nosotros nos enfocamos mucho en el cine más independiente también. Por ejemplo, Connie, que estuvo en el FIC Valdivia, tuvimos la oportunidad, ella tuvo la oportunidad de ver varias producciones que ahora recién se están hablando harto, Matapanqui, por ejemplo, Merry Mundi. Es buenísima. Sí, deberíamos tener a Diego. Hágalo. Sí. No. Sí, el Diego está. Oye, Rayén, entonces,
Cuéntame cómo fue tu experiencia con la saga, porque bueno, Sayen, para quienes no la han visto, está completamente en Amazon Prime, es una trilogía, ¿no? Cuando yo me acuerdo, hablábamos otra vez con Catalina en otro capítulo, de que yo tuve la oportunidad de ir a verla, nos invitaron a una función en cine, de ver la primera película, que fue muy diferente a verla en una televisión. Sí, es distinto. Nos mostraron una escena de acción, digamos, y se vendió mucho como la gran saga de acción de Chile, ¿no? Y te quiero preguntar dos cosas respecto a eso. Primero, ¿cómo fue tu experiencia de preparación? Porque hubo muchas escenas de acción, ¿no? Te vi muchas veces corriendo, saltando, colgando, peleando, en el agua, en la arena, en todos lados. Y como este programa queremos que sea muy natural todo el tema, ¿qué te parecieron las críticas también negativas a la saga? Mira, yo agradezco Sayen en todos los sentidos, desde lo bueno y lo malo. Yo aprendí mucho. Creo que también, pues, yo siempre lo repito harto, pero porque es real. Si tú a mí a los 23 años me hubieses dicho, mira, como a los 29 parecen 3 películas de acción, yo me hubiese reído todo el día y toda la noche, ¿cachai? Como que, imposible. Estaba completamente fuera de mi idea de carrera. Incluso el mismo cine está súper lejos de mi idea de carrera. Yo siempre pensé que iba a ser actriz de teatro. Pero uno no quita lo otro, ¿no? No. Claro, pero también tenía mucho el prejuicio, que no es tan el prejuicio a propósito de lo que dijo Paola Latus, de lo difícil que es para la morenidad instalarse dentro de un medio. Y también, bueno, por ahí busquen el reel en Chile Actores y la polémica. Sí. Que estuvo sabrosa. Claro. Que uno también dice como, bueno, y al colega que eso le pueda molestar es como cuando nosotros las mujeres decimos, bueno, no más femicidio, dicen, no todos los hombres somos asesinos, y uno dice, claramente que no, porque menos mal que no. Sí. Pero bueno, las estadísticas nos dicen algo. Claro. Es cosa de ver más o menos en un universo de la televisión, del cine, y ver también en la idiosincrasia misma de Chile. O sea, yo me subo a una micro y son 100, o sea, no sé, 50 personas en la micro, somos muy parecidas, ¿cachai? O sea, perdóname, o sea, soy parte del número común de la sociedad, ¿cierto? Y si lo vemos dentro de un medio, las morenidades y sobre todo el mundo indígena somos súper particulares. Sí. O sea, somos un número pequeño, somos como bien elegidos también con pinza, como... por eso también agradezco Sayen en el sentido de que de algún modo fue un periodo cuando uno también se hace consciente en donde yo hice un montón de audiciones, o sea, el rol tampoco se me fue dado. Fue un rol que tuvo un universo grande de personas que audicionaron, y en ese aspecto como también uno con el tiempo va siendo capaz de mirar y decir como, oye, mira, como esto tampoco es como los logros que uno tiene que ver de uno mismo, no es tan menor. Exacto. ¿Cachai? Como no fue dado, fue audicionado, fue una audición grande. En mi caso, claramente es una película que se vendió desde la acción porque el director también es un director de acción. En Chile la acción también se hacía, no sé cómo estará, no sé si ahora hay algún proyecto de acción o no, pero la acción es un código muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a grabar en Chile. Y en ese sentido Alexander manejaba mucho el lenguaje. Porque trabajó en Marvel también, tuvo varias experiencias. Vean el currículum, googleen al caballero. O sea, Alexander Witt es un tipo que ha estado metido en muchas películas de acción o en muchos rodajes con acción dura. Entonces, por ahí para mí también fue un aprendizaje lindo. Yo también, o sea, a los 23 años me hubiesen dicho, vamos a hacer 3 películas de acción y con todo lo que eso conlleva. No te la creí. Insisto, me río todo el día y toda la noche, así como completamente no. Eso no pasa.
Rayen, disculpa que te interrumpa, bueno, vamos a pasar a otra sección, así que te invito a que sigamos conociendo este cine. Y en este otro espacio te voy a preguntar algo muy importante para que lo vayas pensando respecto a cuál es la escena clave de tu vida. Así que vamos al otro espacio y lo conversamos. Dale. Oye, pero espérate, yo quiero... Dale, tenemos un No, rato. yo quiero decir que frente a lo bueno y lo malo que puede hacer Sayen para gente, yo creo que nunca hay que pensar en ser monedita de oro. Como que hay gente que le encanta, hay gente que la odia y me parece súper bien que eso suceda. Creo que lo peor que podría suceder es que no pase nada alrededor de algo. Y también yo creo que invito al espectador que si por ejemplo ha visto una mala crítica y no la ha visto, véala usted, como, y en todo, no solo pasa Yen, como si algo le parece que alguien ha dicho que es bueno, véalo y juzgue usted mismo. Si algo ha dicho alguien que le parece que es malo, véalo y usted mismo hágase una idea, usted misma hágase una idea, porque es importante como escuchar lo que otros críticos o influencers opinen del trabajo, pero es súper importante que usted también se haga una idea. Justamente. ¿Vamos al otro lado? Vamos. Súper. Bien, estamos en este otro espacio de Cineplanet Prime, ¿no? Con la Connie y por supuesto con Rayen. Un espacio muy bonito, por cierto, y agradecemos mucho a Cineplanet por esta oportunidad. Bueno, habíamos quedado pendiente de la escena clave. Cuéntanos cuál para ti es una escena que ha marcado tu carrera hasta el minuto, en ya sea cine, serie, teatro, lo que sea. Oye, es difícil esa escena. Yo creo que fuera del cliché, todos los personajes y todas las escenas tienen su qué. Pero bueno, el 2024 estuve grabando una serie en Argentina y creo que esa escena que me tocó, que fue con Diego Cremonesi y Carlos Belloso, que son dos actores que son muy buenos por ahí, si no los ubican, veanlos, tienen una carrera impresionante. Para mí fue muy dura, porque primero que estaba actuando como con dos pesos pesados del cine argentino, y lo otro es que el personaje dentro de la escena mentía. Ya. Entonces era como una tercera capa, que a mí no me había tocado pasar, como que hasta el momento siempre he tenido personajes que no habían bordeado ese mundo como de la mentira, como de tener una tercera capa. Y eso era como que para mí fue muy difícil de abordar. No sé si porque yo no entiendo mucho de la mentira o qué. Igual tengo mi porcentaje de mentira como todo ser humano, pero no sé si es mi primer recurso y me costó esa escena. Fue difícil para mí. Fue como, además que también había que imitar, había que hacer el acento argentino. Entonces, no soltar el acento. Sí, un desafío. El nerviosismo de estar con dos pesos pesados de la actuación argentina, así, pero sequísimo. Y además esa tercera capa que, claro, si con distancia lo pienso, es como, bueno, eso no se actúa, pero de algún modo yo igual lo tenía como... O sea, el personaje igual tenía que manejar cierto nivel de duda que más o menos era un guiño cómplice con el espectador, más no ellos no tenían que verlo ellos. Como eso para mí fue bien, bien complejo. Y lo que vi de la escena, o sea, bueno, vi la serie La hija del fuego, veanla, está en Disney. Me parece que salió bien. Salí bien adelante, pero claro, me persiguió por mucho rato ese momento. Estuve bien atrapada antes de, después de, y claro, así como cómo habrá quedado. De vez en cuando me despertaba así, cómo habrá quedado. Pero bien, eso yo creo que fuera del cliché, creo que todo tiene su qué. Esa es como la más reciente y que le tenía muy poca fe también. Pensé que me había quedado bien mal, pero funcionó bien. Y me ha dado tranquilidad, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que pasa mucho, bueno, a usted le debe pasar es el auto boicot un poco de decir, me habrá quedado bien, lo habré hecho mal, y después te das cuenta que en realidad la gente lo ve y dice, oye, qué buena actuación. No sé si les pasa a ustedes de repente eso de que dudan de su propia actuación. A mí me pasa un poco que hay escenas que quedo conforme porque digo como emocionalmente, y después las veo y digo como,
y otras veces que he quedado muy como pucha, después las veo y digo, oh, todo tiene que ver mucho con la confianza en el director. Claro. Sí. Y también a veces tus compas, tus propios partners, tus colegas te dicen como esto estuvo bueno, esto estuvo malo. Y también hay que respirar. Yo creo que hay un tema con nosotras las mujeres somos súper autoexigentes, creo. Creo que la sociedad también nos lleva mucho a eso. Y hay que como agarrar la rienda de ese caballo. Que si no, uno sí se pone, yo creo, muy castigador con el trabajo y no logra apreciar lo lindo, lo bueno en el quehacer. Creo que sin volverse autocomplaciente, por supuesto, creo que hay que siempre estar agarrando ese caballo. Y yo creo que también una deformación un poco que tenemos todos por el oficio. O sea, los actores y las actrices finalmente levantamos el imaginario de un director. Entonces, independiente de que el casting o la persona se parece, en mi caso es del pueblo mapuche. Yo no, por ejemplo, yo no vivo en el campo. Yo no soy una lamén de campo, soy guarriache, soy súper citadina. Entonces también para mí, por ejemplo, Sayen significó un desafío de la representación de los mapuches, de un mapuchismo que yo no vivo al cotidiano, y hacerlo con respeto igual tiene sus bemoles, digo, como no está resuelto todo en el casting para ningún actor. Es verdad. Sí, justamente, bueno, en La Cultura en Portada, bueno, hago una invitación que vean Hija del Fuego, ¿no? Una producción de Disney Plus. Justamente en este programa a nosotros también nos interesa conversar sobre la cultura, por algo La Cultura en Portada, y no solamente que sea la parte íntima, sino que también qué opinan nuestros protagonistas culturales respecto a varios temas. Y justamente tú en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano mencionaste que hablaste sobre la identidad mapuche, ¿no? ¿Qué en realidad es para ti la identidad mapuche? Justamente un poco lo que tú estabas diciendo de que tu vida no ronda en eso, pero sí eres parte también de la comunidad mapuche. ¿Qué es para ti la identidad mapuche? O sea, yo creo que la identidad de los pueblos siempre es diversa, no solamente de las mapuches. Creo que el mundo chileno también es diverso. Creo que los mapuches tiene muchos matices, o sea, y tiene matices que tienen ribetes históricos. O sea, para mí lo mapuche no pasa solamente por el apellido, las tierras, o en el caso de muchos de nosotros tener una ascendencia directa de un abuelo, una abuela, un padre, qué sé yo. Creo que pasa desde un espacio de reconocimiento político, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso, como la responsabilidad con lo que conlleva aquello, porque no viva esa realidad va a negarla. No podría hablar de los mapuches solamente desde mi vitrina, que tiene una vitrina o una vida de privilegio en comparación a la realidad que viven otras personas, otros miembros del pueblo mapuche. Hay muchas cosas que rondan dentro de los mapuches, ¿cierto? Incluso cosas que son complejas de abordar, creo yo. En ese aspecto yo también digo como yo tengo limitancias porque yo soy una actriz, ¿cierto? No soy un politólogo ni soy un historiador, pero si ustedes quieren como informarse en torno a los mapuches, les recomiendo que lean a historiadores como Fernando Pairecán. Les recomiendo que vayan a libros como El Parlamento Coscos, que es una crónica de un periodista que no es de procedencia mapuche, porque creo que eso tal vez nos puede, o sea, creo que les podría ayudar a entender un poco la fragmentación que tiene como pueblo lo mapuche. Claramente la gente que vive en Santiago tenemos otra realidad y hemos accedido a otra realidad que puede tener también sus lados bien complejos, digo, como para la gente mapuche nosotros somos muy ahuincados, y para el mundo huinca nosotros somos mapuches, como demasiado mapuches, ¿cachai? Es compleja la dicotomía, la frontera. Yo creo que todos los pueblos también tienen eso, sobre todo los pueblos en este territorio llamado Latinoamérica o nombrado como Latinoamérica.
Y también me parece que por ahí los artistas tenemos un trabajo, pero también un límite, ¿cachai? Que es lo que pasa un poco con Bad Bunny y el Super Bowl. Sí. Como, los artistas podemos poner ciertas cosas en la palestra, pero realmente tenemos un límite porque la sociedad la hacemos todos, porque en verdad preguntarnos por lo humano, por la empatía es una pega de todos, el informarnos también es una pega de todos, y el preguntarnos el porqué de las cosas, no ir solamente al síntoma, sino que buscar la raíz de los problemas. En el caso del mundo mapuche tiene una raíz histórica. O sea, nunca se ha hablado del etnocidio que fue la pacificación de la Araucanía. Y cómo eso ha conllevado el reduccionismo, cómo eso generó la diáspora que migró del campo a la ciudad, cómo eso ha fracturado socialmente. Solo se habla entonces de cómo los mapuches ahora generan recuperaciones territoriales y que son complicados, pero hablemos de la raíz de los problemas, de la situación que vive la gente, de las mentiras que vive la gente. Y bueno, nosotros yo creo que los artistas podemos hablar con las limitancias que tenemos, porque finalmente, insisto, nosotros no somos politólogos ni gente que está metida desde el área 100% de las ciencias sociales. Sí creo que como mapuches tenemos la responsabilidad de no obviar esas cosas, porque hay dolores. Y los dolores, cuando los tapamos, florecen de la peor manera, ¿cierto? Yo creo que eso también le pasa al pueblo chileno. O sea, el pueblo chileno tiene dolores. Y en la medida que la memoria no nos ayuda a enfrentar esos dolores, la herida sigue abierta, ¿cierto? Justamente. Sí, bueno, referió todo lo que es como al rubro artístico y lo mismo que hablabais recién, ¿cachai? Como el tema de la memoria y todo, tú igual hay grabado en Argentina, grabaste como en 3 lugares distintos por Sallén, como sobre la descentralización del cine y de la cultura aquí, sobre todo el tema de la memoria. Ahora, en este contexto, ha sido como un tema y es súper difícil, ¿no? Sí. Entonces, sí, está difícil, sí. Sí, está complejo. Sí. Bueno, sí, yo he tenido la fortuna de grabar en varios contextos. Bueno, a propósito de Sallén, en películas también como Folil, que es una película que hicimos también en el sur. Puri, o no sé cómo se llama ese proyecto, que todavía no sale, pero que también grabamos en el norte. Porque he tenido ¿cómo se llama esto? Ese privilegio, esa fortuna. Es importante y yo creo que se está haciendo cada vez más. Creo que en Chile se está gestando un cine cada vez con más identidad, con más y mejor identidad. Están hablando más voces y eso también es súper importante para conversar. Creo que finalmente no es que una voz y otra voz tenga superioridad por otra, pero creo que sí nos sirve mucho, nos nutre como sociedad que existan variedad de voces, que esté pasando eso. Porque existen los equipos, existen las ganas. Insisto que lo que falta realmente tiene que ver con un maletín de política de Estado en torno a la cultura. No solamente para el cine, sino que para la cultura en general. O sea, tener calidad de trabajadores también, ¿no? O sea, hay gente en sus casas, tal vez no lo sabe, pero el mundo de los artistas está desprovisto de muchas cosas, de su calidad de trabajador. Y eso corre para los artistas que están, por ejemplo, al frente de la cámara, como para aquellos que están atrás de la cámara. Y solo vivimos de nuestra fuerza de trabajo, y el que no supo ahorrar perdió, y el que no supo invertir de algún modo perdió, y eso es muy cruel. Muy cruel. Creo que también Chile Actores, por ejemplo, nace de algún modo a propósito de esa necesidad, ¿cierto? Como de esa necesidad de que los artistas tengan un poquito más de resguardo. Pero Chile Actores, por ejemplo, funciona para el mundo audiovisual. En el mundo de los actores, por ejemplo, el sindicato
Ciudad Arte tiene tarifarios que no se han actualizado. Exacto. Y que tiene que ver mucho con la precariedad también del mundo sindical. Cuando tenemos asamblea lunes, ya, pero es que tengo ensayo. Es que nadie va, sí. Entonces es un tema, pero si empezáis a investigar o si empezáis a entrar a la raíz del problema, la gente no se organiza no porque no quiera, sino que porque estamos todos hiperexplotados en muchas peguitas, haciendo muchas cositas. Sí. Porque este mes hay trabajo, pero tal vez los próximos 3 meses no haya trabajo. Exacto. Entonces, ahí hay un tema bien complejo, como tal vez por ahí los rostros más televisivos tienen algún tipo de confort más, como, no sé, como algo más recurrente. Algo más, claro, sí. o un proyecto más largo, sí. Qué sé yo. Pero aún así, la época de la dorada de las teleseries no, ya fue. Ya se extinguió. Sí. O sea, me parece que los sueldos no son lo mismo, digo, exacto. me parece porque no ha sido mi rubro, pero eso es lo que se comenta. Sí. Entonces, tampoco es algo que esté más solucionado como antes, que la gente del mismo rubro lo comentaba, como bueno, no, los actores de tele tienen una solución que no es la misma que la gente de teatro. Claro. Y de hecho yo creo que la gente de teatro es la que más sufre. Lo mismo te iba a preguntar por la gente de teatro, porque tú tienes un colectivo, ¿no? Eres parte de un colectivo, sí. se cacho. Entonces, ¿cómo se nos viene quizás? Nosotros remando. Sí, remando, como todos los artistas en Chile, remando. Somos un colectivo, sí, de artistas mapuche, colectivo de PEU. Estuvimos con Obrita ahora para el Santiago, sí, con Tatito Dubó en un proyecto muy bonito que se llama Filque Peuma, Sueños. Y claro, nosotros también tenemos calidad de fundación, entonces por ahí también levantamos proyectos. Maravilloso. Ahora somos el ente que recibe a ITI, el Instituto de Theater International, que es una tremenda red de teatros en el mundo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que su objetivo tiene que ver sobre todo con relevar el mundo de las artes como una forma de ayudar al componente de la paz, ¿cierto? Ayudar a tener un tejido social más saludable, etc. Así que nada, estamos ahí tratando de levantar espacio, tratando también de generar de algún modo caminos no solamente para nosotros, sino que para otras personas. Maravilloso. No solamente desde el espacio de trabajo que necesitamos los actores, sino que de lo que podemos hacer como fundación para ir en ayuda o ir como en el trabajo con comunidades indígenas. Bueno, nosotros somos mapuches y para nosotros es importante, es relevante. De algún modo yo tengo un apadrinamiento que es con el Jimeltúe Yeuyeu, que es una escuela mapuche autónoma. Buenísimo. Que para mí es importante. Yo creo mucho en la educación y creo que la educación es parte de lo que podemos como ayudar a contribuir, pero eso claro, ese es como el trabajo más de uno que tiene como aparte de lo artístico, ¿cachai? Claro. Además de eso, como que uno tiene que tratar de sobrevivir como artista y en el tiempo libre hacer otras cosas. Como hacer cosas que a uno le haga sentido también. O le den sentido también al quehacer. Claro, dos cosas. Primero, a la gente que nos está viendo y escuchando, tal como lo dijimos en el capítulo anterior, de repente se escuchan ruido, gente, porque hay gente acá que trabaja no como nosotros, claro. Yo siempre lo voy a decir. Y bueno, si sabrán que el cine es gente que se mueve, gente que trabaja, así que si a uno le molesta, ofrecemos disculpas por eso. Y segundo, Rayen, te quería consultar, justamente tú hablabas del apoyo estatal, del apoyo respecto a la plata, a los fondos, que de hecho también tiene que ver mucho con los fondos privados también, que no hay que dejarlos de lado. ¿Qué opinas de cómo fue este gobierno que a la fecha de esta grabación va a terminar prontamente y del próximo gobierno y el próximo ministro también de la Cultura? ¿Qué opinas de lo que ocurrió en este gobierno y qué es lo que esperas? Oye, qué complejo. Yo sé que para muchos segmentos de la sociedad el gobierno de Boric ha sido un gobierno
que ha tenido trabas desde la oposición. Como mapuche es complejo el tema porque yo no vivo la realidad, no vivo en el sur, pero para el mundo mapuche han sido 4 años de estado de excepción. Sí. Y de militarización. La misma escuelita que les comentaba, que me tuve el año pasado o el antepasado, vivió un asedio policial, tener sin ninguna razón en el patio de la escuela golpe, o sea, no golpe como comando jungla. Y solamente se fueron a dar una vuelta. Y la gente podría decir, ya, pero qué exagerado, sí, pero a nadie le gustaría que su niño o su niña tengan el patio de su colegio, porque los comandos jungla son tortugas ninja, ¿me entendís? Como gente que está preparada para otras cosas. Entonces, para mí es súper complejo pensar en el actual gobierno como algo positivo. Claro. Entiendo también a la gente que le parece que ha sido una gestión maravillosa. Para mí no ha sido lo que yo he esperado, o me hubiese gustado que hubiese tenido otro tipo de desempeño realmente. Claro. ¿Eso para ti fue una decepción? Un poquito sí, o sea, no esperaba nada y aún así logran decepcionarme, esa es la frase. Sí, es doloroso, es doloroso lo que ha pasado con Gustavo Gatica para mí, aunque me gane el hater. Es doloroso, para mí es doloroso eso, es doloroso cuando veo leyes que afectan sobre todo a la gente más pobre. O sea, mi origen familiar, un origen... O sea, yo nunca voy a negar el origen de mis padres, ¿cachai? Claro. Y yo he tenido la fortuna que mis padres me han podido dar muchísimas cosas que ellos no tuvieron, pero sé perfectamente de dónde vengo. Y por lo mismo es imposible para mí no dejar de sentir empatía, independiente de que yo no esté en esa posición. Me parece doloroso que además que era un gobierno que la gente también votó después de una situación tan fuerte como la revuelta, que también fue un momento súper doloroso para todos, como que no creo que para nadie haya sido como... Yo creo que fue un momento donde la sociedad misma se puso ecléptica. Sí. Y eso es dolor, pues, entonces lo lamento mucho, lamento de corazón el desempeño del gobierno. Y también, bueno, creo que ahora, por ejemplo, está la polémica del pase cultural. Claro. Que también lo lamento, o sea, como si uno va a Contraloría, eso parece más un escándalo que algo real. Sí. O sea, también para ser justa. No, ¿quién soy yo para andar jugando? Pero digo, como para ser justo, si uno escarba un poquito y lee la acusación y los bombos y platillos que han habido alrededor de ella versus lo que es, uno dice, bueno, esto parece más un voladero de luces que algo real. Y del próximo gobierno diría como realmente está compleja la situación, o sea, como me parece que el presidente ha dicho cosas como me encanta la cultura, he ido a ver a mis hijos. Dijo a las obras de teatro del colegio. Claro, y como, bueno, no sé, como, pucha, no es por, o sea, no es por denigrar el trabajo de sus hijos, tal vez son súper buenos actores, pero me parece que no está al nivel de un jefe de Estado, un comentario de ese estilo en torno a la cultura. Me parece lamentable también, me parece que también hay una mala idea de que los artistas viven del Estado. No, gente, no es así. Los invito a que se informen bien, los invito a que dejemos el odio de lado y que dejemos de escupir sin sentido, sin conocimiento de causa, argumento, y que ustedes mismos busquen la información. La gente de las artes no vive del Estado. Los fondar no te permiten llegar a fin de mes. Uno por lo menos, digo, como la gente trabaja en muchos proyectos. La gente hace clases,
hace de doblaje, Sí. hace distintos proyectos para poder Hay llegar a mucha fin. pega paralela. Sí. Hay mucho paralelismo. Hay mucho paralelismo. ¿Cómo se llama? Muchos trabajos, o sea, muchos cúmulos de trabajo. Sí. No es que la gente tenga una rutina, No. o sea, nosotros somos los sin horario. Y es muy difícil. Entonces, de verdad yo creo que yo apelo a la gente, esperemos que se informen más, que busquen ustedes mismos la información, y realmente no sé qué esperar mucho del gobierno. Yo creo que veremos qué sucede, tal vez a uno le sorprenda, ¿cachai? Como lo que pasó con este gobierno, que tal vez se esperaba un poquito más y sorprendimos, y en realidad sorprendió. Tal vez suceda eso, pero no es muy alentador Claro. una declaración de ese estilo, de ese tenor. Es como pucha, o sea, eso tal vez lo podemos conversar en otro tipo de contexto, no es para un jefe de Estado. Exacto. Repito. Justamente. Sí. Bueno, Rayen, estamos finalizando nuestro capítulo. Estamos muy felices de haber contado contigo. También agradecemos mucho tu opinión frente a algunos temas relevantes. Yo sé que no es fácil tampoco, No. pero es súper interesante que la gente también sepa qué opinan nuestros protagonistas culturales en Chile. Connie, como siempre, te agradezco. Agradecemos a todos quienes nos vieron, nos escucharon, y vamos a tener muy buenos invitados también para los próximos capítulos, así que los invitamos y las invitamos a que revisen nuestras redes sociales en La Máquina Medio, en todas las redes sociales, y danos tu red social también, Rayen, para que te busque. Rayen.montenegro, pero con doble L el mío. Eso. ¿Ya? Justamente. Ya, bueno, muchas gracias, Rayen, te pasaste, gracias, Connie, como Dale. siempre, y nos estamos viendo en otra oportunidad en La Cultura en Portada.